¿Y si la selección más peligrosa del Mundial no fuera ni Argentina, ni Francia, ni España? Porque hay una selección de la que en este torneo se está hablando algo menos, pero llega con una plantilla espectacular y con uno de los entrenadores más temidos del planeta. Y me refiero a Inglaterra. Dentro vídeo. Si nos fijamos en los resultados de los últimos partidos, tenemos que decir que Inglaterra llega bastante bien al Mundial. Tuvo una clasificación bastante sólida. Es verdad que en Europa no es muy difícil clasificarse, aunque también es verdad que hemos visto situaciones como la italiana, por ejemplo. Pero lo mejor son las sensaciones. Es una selección, que es capaz de transmitir una sensación de absoluta solidez. De hecho, algo que me llama la atención es que es una selección con una bastante solidez defensiva. Así que podemos decir que en este caso Inglaterra es una selección que llega en bastante buen momento al torneo. Eso sí, siempre ha sido una selección, al menos en los torneos anteriores, donde ha venido acompañada de muchísimas expectativas. Se hablaba constantemente en Inglaterra de la generación dorada, de que esta era la gran oportunidad, de que si el fútbol volvía a casa. Pero es cierto que en esta ocasión noto bastante menos ruido con la selección inglesa que en torneos anteriores. Y eso es lo que me está llamando la atención. Porque estamos hablando de una plantilla con Bellingham, como Harry Kane, como Declan Rice. Es decir, no estamos hablando precisamente de una selección donde lo que encontremos son promesas. Y si nos damos una vuelta por todo tipo de comentarios acerca de opiniones sobre quién va a ganar el Mundial, la gente habla más de otras selecciones, de España, de Francia, de Argentina o incluso de Portugal, pero no tanto de Inglaterra. Y quizás eso hoy es una ventaja, porque Inglaterra ha convivido bastante mal con la presión mediática y con la exigencia de conseguir un torneo. Es decir, en muchos torneos Inglaterra ha jugado con la presión a la espalda de tener 50 años sin conseguir un título. Y ahora llega con un perfil más bajo, y eso me parece muy interesante. Además, hay una cuestión que a mí me parece clave. Gareth Southgate dejó el cargo después de la Eurocopa del 24. Y ahora, con Thomas Tuchel al mando, yo creo que las cosas pueden ser muy diferentes. Aunque es verdad, no a muchos nos ha gustado la época de Southgate en Inglaterra, viendo cómo jugaban, pero lo que sí es cierto es que los resultados de Southgate también están ahí. Es decir, una semifinal de un mundial y 2 finales, 2 subcampeonatos en Eurocopas no es nada, precisamente. Pero con Thomas Tuchel la sensación es francamente diferente. Aunque te pueda gustar o no, es un entrenador que transmite ambición, es un entrenador que transmite personalidad y es famoso además por saber competir en eliminatorias. Y además, si nos fijamos en la convocatoria que ha hecho para este mundial, nos vamos a dar cuenta de que no es una convocatoria hecha según los nombres, sino según la idea de juego que quiere realizar. Así que es posible que, en este caso, Inglaterra sea una selección un tanto menos mediática de lo que ha sido en otras ocasiones. Y eso a mí me parece que la hace incluso más peligrosa. Creo que, a priori, una de las mejores parejas de mediocentros de todo el torneo es la de Inglaterra, la que forman Bellingham con Declan Rice. Rice es un jugador que permite que todo funcione. El que da equilibrio, el que recupera balones, el que aporta orden cuando todo se vuelve un caos. Y luego está Bellingham, aunque hay matices aquí. Puede ser uno de los futbolistas más determinantes de todo el mundo. Tiene personalidad. Parece que es de esos jugadores que disfrutan cuando la presión aumenta. Y eso, en un torneo como un mundial, vale muchísimo. Pero hay que apuntar también a otra cosa, y es que precisamente no ha tenido su mejor temporada en el Real Madrid. Pero lo que es cierto es que Inglaterra, o el centro del campo de Inglaterra, no es solamente ellos. Futbolistas como Kobbie Mainoo, como Elliot Anderson o Eberechi Eze, cada uno aporta algo diferente, y eso permite a Tuchel adaptar el equipo según el rival o según las condiciones del partido. Esta selección inglesa tiene muchísimos recursos en ataque y además tiene perfiles distintos según las necesidades de cada momento. Por ejemplo, Harry Kane sigue siendo una referencia absoluta. Es, para mí, uno de los delanteros, si no el mejor, más completos del mundo. Es un jugador que marca goles, baja a recibir, participa en la creación como si fuera un Toni Kroos y es un jugador muy experimentado en partidos
de alto nivel y de alta tensión. Pero luego tiene gente como Ivan Toney, con un juego bastante directo, como Ollie Watkins, con muchísima movilidad y rapidez. Y luego están los extremos, que es una cosa que yo creo que solo le supera a España. Bukayo Saka, por ejemplo, es uno de los jugadores más fiables de toda la plantilla. Anthony Gordon aporta también agresividad y velocidad, el que acaba de fichar el Barcelona. Marcus Rashford también es otro de esos futbolistas que pueden decidir un partido con una acción. Y Madueke tiene un desequilibrio en el 1 contra 1 que es bastante interesante según la situación. Es decir, Inglaterra no tiene una sola forma de atacar. Y eso en un mundial es una ventaja enorme, porque no todos los rivales van a jugar de la misma forma. Y si tienes capacidad de adaptarte, estás ganando bastante, y eso, a medida que avance el torneo, se va a notar cada vez más. El seleccionador Thomas Tuchel me parece que es una de las claves y una de las fortalezas de esta selección. Y es que durante muchos años con Gareth Southgate el debate estaba en que si el entrenador era capaz de sacar el máximo a esos jugadores. Con Thomas Tuchel me parece que existe muchísimo menos esa duda. Es un entrenador que ha trabajado en algunos de los clubes más importantes del mundo, que ha ganado Champions League y que tiene una reputación en partidos de eliminatoria bastante importante. Y es que un mundial no se gana solo con talento, se gana solucionando problemas, compitiendo, teniendo valor en los pequeños detalles. Y si tienes un entrenador que sabe adaptarse a cada situación, tienes bastante ganado. Y hay una cosa que me llama la atención, y es que si vemos la lista nos vamos a dar cuenta de que Tuchel no la ha hecho según la opinión de la prensa o de los aficionados, sino pensando en hacer un equipo, el equipo que él quería. Y eso me parece una señal bastante potente. Dicho todo esto, hay que pensar también en que estamos viendo realmente los primeros pasos de Tuchel como entrenador o como seleccionador de Inglaterra. Y eso tiene ventajas, pero también tiene muchos riesgos. Porque si analizas a cómo juega España, por ejemplo, pues es una respuesta que sabes bien cómo responder. Lo mismo ocurre con Argentina. Y aunque con Francia Deschamps también recibe bastantes críticas, también en cierta manera lo sabemos. Con Inglaterra no sabemos cuál es la mejor versión todavía de este equipo. Y para saberlo tenemos que verles enfrentarse a un equipo de primer nivel, a una selección importante. Porque, ¿qué ocurre con esta selección si hay un enfrentamiento, no sé, vamos a poner con Francia, con España, con Argentina, con una gran selección en una eliminatoria y se ponen por detrás? ¿O qué ocurre si Harry Kane no puede jugar ese partido importante? ¿O qué ocurre si aparece una selección incómoda que desbarata los planes de Tuchel? Bien, no tenemos respuestas claras todavía a esas preguntas. La siguiente duda que todavía me transmite este equipo es la dependencia quizás excesiva de Harry Kane. En un mundial como este, donde el calor va a ser uno de los protagonistas y otro de los protagonistas van a ser los desplazamientos, en muchas ocasiones bastante largos, este tipo de cosas pueden pasar factura. Y otra de las cosas que me genera cierta duda es el estado de Bellingham. No ha hecho, como dijimos al principio, ni muchísimo menos una buena temporada en el Real Madrid y vamos a ver cómo llega y cómo se adapta a este torneo. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y estamos haciendo aquí una pequeña miniserie con todas las favoritas o las que creo que son favoritas para este mundial. Espero que te haya gustado el vídeo y nada, que lo digo lo de siempre, suscríbete al canal y así me ayudas con este proyecto. Nada más por el momento, os emplazo a mañana con la siguiente selección. Hasta pronto.